Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Hacer una oración de adoración. Y le pido a nuestro hermano Ramiro si la puede hacer, por favor. De ti, Señor, con nuestros corazones llenos de alegría, Padre Santo, por esta bendición que tú nos das, Señor, de poder congregarnos para alabar tu nombre. Gracias, Padre Santo, porque nos permite reunirnos, Señor, con los distintos grupos de hijos tuyos que también en estos momentos, Señor, están tributándote alabanzas. Te alabamos, Padre Santo, porque eres el único Dios vivo, verdadero, el único Dios poderoso, el único Dios que es la fuente de la salvación, Señor. Bendito sea, Señor, por todo lo que eres para nosotros, Señor, y porque tú eres la fuente de la bendición, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te alabamos y agradecemos esos momentos precisos y preciosos, Señor, que tú nos das para tributarte alabanzas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a dar paso a nuestro primer periodo de alabanza. Hermanos, entonemos este canto, esa paz, ese gozo.
Publicaré tu amor.
una disculpa, hermanos, que no di la bienvenida. Y entonces, pues, creo que todos somos de casa. Amén. Y todos seamos y nos digamos bienvenidos. ¿Sí? Vamos a hacer el canto de bienvenida, ¿sí? Por favor. Hermanos, empecemos este canto en medio de la celebración y engrandecer al Señor. Aquí tenemos una invitada, bienvenida, justo en el momento. Y todos le decimos, bienvenida. Bienvenida, hermana Itzel. En medio de la congregación. En medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzaré mi voz a Él. Digno es de alabar, digno de glorificar. Mi Dios, saluda al hermano. En medio de la tribulación, en medio del valle de oscuridad, yo alzaré mi voz a Él. Mi Cristo me sostendrá, mi Cristo me ayudará, y yo le glorificaré. Mi Dios, en el Señor se gloriará mi alma. Oirán los mansos y se alegrarán, engrandecer al Señor. En el Señor se gloriará mi alma. Oirán los mansos y se alegrarán, engrandecer al Señor. Engrandeced al Señor conmigo, engrandeced al Señor. Y exaltemos aún a su nombre, engrandeced al Señor. En el Señor se gloriará mi alma. Mi alma, oirán los mansos y se alegrarán, engrandeced al Señor, engrandeced al Señor conmigo, engrandeced al Señor. Exaltemos aún a su nombre, engrandeced al Señor, engrandeced al Señor conmigo, engrandeced al Señor y exaltemos. Engrandeced al Señor y exaltemos ahora su nombre. Engrandeced al Señor. Amén. Continuamos. Dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y le voy a pedir al hermano Alex si las puede. ¿Sí? Se pueden sentar, por favor, perdón. Las ofrendas. Y hacer la oración, por favor.
alabamos en el nombre de tu ser amado. Te pedimos que bendigas a cada alegría, Padre, a todos los que hoy están aquí presentes, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. 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 Vamos a dar lectura a nuestro boletín y si le pido a la hermana Karime si nos puede apoyar, por favor. Para reflexionar, nuestro futuro con Cristo, Apocalipsis 21 del 1 al 5. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Visitar Suiza había sido siempre el sueño de mi papá. Cuando le diagnosticaron demencia senil, mi mamá decidió acompañarlo mientras aún estaba físicamente apto. Un día, mientras la nieve caía a nuestro alrededor en el monte Titlis, dijo ella, vi el rostro de tu padre, una alegría profunda. Su sueño hecho realidad, pero más tarde lágrimas brotaron de mi mamá cuando mi papá preguntó, ¿dónde estamos? Quizá mi papá olvidó que estaba en Suiza, pero mi mamá dijo, el viaje valió la pena. Al menos por un momento él lo supo y fue feliz. Dios nos asegura que llegará un tiempo en el que la alegría nunca más se nos quitará. Por nuestra esperanza en Jesús podemos aguardar con ansias un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1, donde estaremos libres del pecado y la muerte. Romanos 5:12. En este mundo imperfecto, Dios hará nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Enjuagará Dios toda lágrima, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo sufrimiento que experimentaron ahora es temporal. Dios promete que un día de lo primero no habrá memoria. Isaías 65:18. Sé que un día, cuando estemos con Dios, Apocalipsis 21:3, veré el rostro de mi padre, de mi papá, una alegría profunda esta vez permanecerá. Tomado de nuestro plan diario, edición anual. Vamos a dar paso a nuestro segundo periodo de alabanza y nos ponemos de pie, por favor. Hermanos, entonemos el siguiente himno, Hoy yo quiero andar con Cristo. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y mi afán, y algún día con mi Cristo
paso a la salida de los niños a su segunda hora. Le voy a pedir a nuestra hermana Polet si hace la oración por el predicador, por favor. Amén. Buenos días, hermanos. Buenas tardes ya, prácticamente. ¿Qué tal el día? Todos esperaban la lluvia seguramente, ¿verdad? Y estamos que no cabemos del calor que tenemos. Bien, hermanos, quiero pedirles por favor que busquemos allá en nuestras Biblias la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 32, por favor. Y vamos a darle lectura, por favor. Y quiero pedirles que hagamos una lectura alternada. Yo inicio el 17, ustedes siguen el 18 y nos unimos en el versículo 32. Efesios 4 del 17 hasta el 32, puestos de pie, por favor, hermanos. Amén. Y dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ni deis lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Todos? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Permítanme hacer nuevamente una oración. Queremos rogarte, Padre Celestial, en esta hora del día, que te hagas manifiesto en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias te damos porque nos permites acercarnos a tu trono de gracia, Señor, no solamente para externar, sino también para recibir de ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que te hagas manifiesto en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que tu palabra no regrese vacía, Señor. Esa palabra que fluye desde adentro de tu corazón, Señor, ha sido
expuestas, Señor, muchas otras ocasiones, y en esta vez, Señor, que podamos nosotros alcanzar a distinguir tu voluntad, Señor, de ella para con nosotros, Señor. Cumple tu propósito, Señor, y que no regrese vacía a ti, Padre. Lo rogamos y me pongo en tus manos, Señor, como mensajero tuyo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos. Santidad como cambio de vida. Estaremos viendo este tema el día de hoy, hermanos. Recordando que seguimos en el 2026, parecería que ya pasó todo el año, ¿verdad? Y apenas estamos prácticamente cerrando el primer semestre. Estamos 2026 conociéndome como hijo de Dios, que me ha llamado a la santidad. Estamos hablando en este mes todavía acerca del tema de la santidad. Y quiero hablar acerca del cambio de vida que nos es requerido por parte de Dios. Pero no solamente de parte de Dios, sino también de la gente de allá afuera, hermanos. La gente de allá afuera también está buscando a Dios de una u otra manera. Lamentablemente no encuentran ese camino que es necesario. La pregunta es, ¿qué exige la santidad como cambio de vida? Recordando entonces que la santidad es cierto parámetro de vida, hermanos. Es necesario que nosotros podamos estar siempre conscientes y presentes de que el cambio de vida es el reflejo de lo que somos. No podemos nosotros solamente decir en nuestro interior que ya hay un cambio en nuestra vida. Y ese cambio en nuestras vidas, Dios lo exige. Y de una manera necesaria. Vamos a poner ahí las diapositivas, por favor. Estamos viviendo, hermanos, pues en una época en que muchos buscan cambiar su exterior, pero sin llegar a una verdadera transformación interior. Y esto es lo contrario de lo que venía diciendo, ¿no es verdad? En ocasiones pensamos que el cambio nada más debe ser interior, pero tiene que haber un balance. El cambio debe de ser tanto interno como externo. Sin embargo, el Evangelio hace una profunda transformación que se refleja en la mente, en el corazón y en el estilo de vida, como vemos en este pasaje. Pablo insta a los creyentes a que se deshagan de su antigua manera de vivir a fin de reflejar la nueva naturaleza que han recibido en Cristo. La santidad bíblica no se trata solo de evitar el pecado, sino de demostrar cada día una vida transformada por el Señor. Hablemos pues entonces de 3 exigencias, hermanos, que tiene la santidad para experimentar un cambio de vida, para que nosotros de verdad externemos ese cambio que se viene gestando en el interior de nosotros, pero que es necesario que sea exteriorizado. Amén. Santidad como cambio de vida. ¿Qué exige la santidad como cambio de vida? En primer lugar, exige abandonar la vieja manera de vivir. Ahí en el versículo del 17 y hasta el 19 leíamos. Y dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, o que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y me llama mucho la atención acerca de lo que es la sensibilidad. Y a veces la gente pierde la sensibilidad sin darse cuenta. Hace algunos años nos asombrábamos de los asaltos, de los secuestros, de los asesinatos. Hoy en día ya lo vemos como algo normal. Se están balaceando allá afuera. Anoche teníamos ahí como pues una especie de pelea afuera, no alcanzábamos a distinguir. Fíjense, ya no nos asombra, ya no nos despierta, ya no nos quita el sueño. Y se llegaron a escuchar hasta balazos. Nosotros así como que nos levantamos en la mañana: oye, ¿escuchaste? Estaba bien perdido. Pues sí, estás bien perdido, pero en la ignorancia, porque no estamos siendo sensibles a lo que está pasando. Entonces la primera exigencia es abandonar la vieja manera de vivir. Pablo usa la autoridad que el Señor le dio, según algunas versiones, hermanos, para animar a la iglesia de Éfeso a que no anduviera en los caminos como los que no conocen a Cristo. Caminos que antes ellos anduvieron en el pasado, y les da 3 razones de peso. La primera razón es porque la vida sin Dios produce vanidad espiritual.
Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice el 17. La mente apartada de Dios, hermanos, vive sin dirección eterna. Recuerden que somos diseñados para vivir eternamente. Pero dependerá de ti en dónde quieras vivir esa eternidad. Porque puede ser cercano a Dios, como también puede ser separado de Dios una eternidad. Y a esto se le conoce como una muerte eterna. Y hay un lugar para aquellos que no quieren estar con el Señor. Ya que la totalidad de la vida la tienen sembrada en el presente sin considerar el futuro. Vive el momento. ¿Para qué te preocupas por el futuro? ¿Por qué cargas con un pasado? Y a veces algo que le encanta trabajar al enemigo son verdades a medias. A veces tenemos cierta razón o hay algunos eslogan, tanto publicitarios como a lo mejor pues para dar consejos y todo esto. Pues, ¿para qué cargas el pasado? Y en cierto modo tienen razón, ¿no? Pero de alguna manera el pasado nos sirve también para como un maestro para no cometer problemas que teníamos en aquel entonces y tenemos que preocuparnos y ocuparnos tanto por el presente como por el futuro por venir. Ustedes no me han visto con lentes, ¿verdad? Pues ya a partir de ahorita ya muchos no me están mirando con lentes. ¿Por qué? Porque poco a poco estamos llegando a una etapa donde las cosas van pasando. Y si nosotros no nos prevenimos para ese futuro nos va a alcanzar. El gobierno nos dice ahorren para su retiro. No, el gobierno se quiere quedar con mi dinero, como quieras. ¿Cuánta gente ahorita no está estirando la mano para que el gobierno le dé? La vida sin Cristo termina vacía espiritualmente en la vanidad. Dice en el griego mataiotes, que quiere decir vaciedad en cuanto al resultado. Es decir, la vanidad quiere decir que no contiene absolutamente nada. Vacío completamente. El pecado promete plenitud, pero conduce a la inutilidad espiritual. Lo vuelvo a reiterar. La primera razón es porque la vida sin Dios produce vanidad. Y termina diciendo este punto, el pecado promete plenitud, pero produce a la inutilidad o conduce a la inutilidad espiritual. ¿Qué fue lo que le prometió la serpiente a Eva? Vas a ser igual a Dios. Vas a tener un conocimiento mayor que todos los demás. ¿Cuáles demás? Nada más era su esposo, ¿no? Pero bueno. Y quedó totalmente inutilizado ese corazón. Un hombre viajaba por la carretera confiando completamente en su GPS. Después de varias horas, descubrió que el aparato tenía un error. ¿A cuántos no nos pasa, verdad? Y lo había llevado a una dirección completamente equivocada. Había avanzado mucho, pero cada kilómetro recorrido lo alejaba más de su destino. Así es la vida sin Dios, hermanos. No es que la persona no avance, avanza mucho, de hecho. Estudia, trabaja, prospera, se esfuerza. El problema es que su mente está desconectada de la verdad de Dios. Puede recorrer muchos kilómetros en la vida y aún así terminar lejos de donde debería estar. Pablo dice que los gentiles andaban en la vanidad de su mente. No era falta de actividad, era falta de dirección. ¿Y cuántos no están que no quieren venir a escuchar la palabra del Señor porque tienen muchas cosas buenas por hacer? Con aquellos ídolos que tienen en sus hogares, con aquellos ídolos que tienen en sus corazones. La segunda razón, hermanos, porque el pecado oscurece la mente y endurece el corazón. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. El pecado afecta la manera de pensar. Por no tener los sentimientos atados al alma, los gentiles vivían pasiones desordenadas y eran como ciegos en profunda oscuridad, sin discernimiento en medio de las fuerzas de la iniquidad, con la expresión ajenos a la vida de Dios. Esta era la vida de los gentiles. Esa es la vida ahora de los inconversos, hermanos. Pablo describe brevemente la distancia existente entre el Señor y el reino de las tinieblas. El apóstol atribuyó el distanciamiento para con Dios a la ignorancia, resultado de la dureza de sus corazones. ¿Cómo está tu corazón hoy en día? ¿Estás receptivo a la palabra del Señor? ¿O lo tienes enclaustrado, lo tienes secuestrado tú mismo? Qué expresión, ¿verdad? Tú mismo secuestrar tus sentimientos y todo para no tener la necesidad de Dios, porque tu corazón sabe lo que necesita. Y cuando digo corazón no estoy hablando del pedazo de víscera que tenemos aquí.
Estoy hablando de lo que tú eres, la persona que tú eres. No era entonces ignorancia por falta de información, sino por resistencia al saber. En este caso, el conocimiento de Dios. Creían que lo que conocían era mejor que lo que podían recibir y lo rechazaron. Dureza era insensibilidad, hermanos, a los propósitos divinos, tal como había ocurrido con los 12 cuando el Señor estaba en el mundo. Lo vemos en Marcos 6:52 cuando dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En el 8:17 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendisteis ni comprendisteis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Dios no había debilitado su intelecto, sino que ellos habían elegido no seguir las indicaciones del Señor. El término dureza entonces demuestra cómo las personas pueden controlar a su voluntad misma, su corazón, dice, aturdiendo y oscureciendo el entendimiento. Hay gente que dice, ¿qué me pueden enseñar? No, yo ya pasé muchas cosas, tengo muchas experiencias. Y se cierran a la enseñanza, sobre todo a la enseñanza del Señor. A mí me caía de verdad de asombro cuando era adolescente en la iglesia, mirar a gente que tenía 10, 15 años en la iglesia y apenas estaban en sus clases de nuevos creyentes. En aquel entonces había una clase así, que era el de discipulado que ahora tenemos. Y yo decía, no me cuadra en la mente, ¿no? Por algo estaban allí. Tal vez ellos no querían avanzar. Tal vez la congregación se daba cuenta de que el hermano o la hermana, como lo veíamos en la clase, no eran cristianos espirituales, cristianos maduros. Eran cristianos carnales, como niños, que les tenían que seguir dando todavía su lechita. ¿Qué eres? ¿Cristiano carnal, cristiano espiritual? No me contesten, porque solamente tú y el Señor. Un agricultor, hermano, sabe que cuando la tierra permanece mucho tiempo sin agua, se endurece tanto que la semilla ya no puede penetrarla. La avientas y pues el campo ya está duro, obviamente la semilla va a morir. Así ocurre con el corazón que constantemente rechaza la voz de Dios. Al principio siente convicción, después se incomoda, luego se acostumbra y finalmente deja de escuchar. El problema no es que Dios deje de hablar, es que el corazón deja de responder. Qué terrible calamidad, hermano, cuando tu corazón está cerrado a la voz del Señor. La tercera razón entonces, hermanos, es porque la insensibilidad conduce a mayor corrupción. Se entregaron a la lascivia, dice el versículo 19, que viene del griego aselgeía, denota exceso, licencia o ausencia de freno. Indecencia, disolución. Se ha clasificado entre las obras de la carne, entre los pecados de los que no han sido regenerados, que perdieron toda sensibilidad. El pecado nunca permanece estático, hermanos. Ojo con esto. Ojo, decía un pastor, el pecado siempre viene embarazado de un pecado más. La pérdida de sensibilidad entonces, hermanos, aumenta la corrupción moral. Una vida lejos de Dios termina dominada por los deseos desordenados. Muchas personas, hermanos, están cansados, no porque hayan hecho poco, sino porque han invertido su vida en un camino equivocado. ¿A quién le rindes cuentas, hermano? ¿A Dios o a tu trabajo? ¿A Dios o a los afanes de la vida? La santidad exige abandonar la vieja manera de vivir, en primer lugar. En segundo lugar, la segunda exigencia, hermanos, exige aprender la nueva vida en Cristo. ¿Se dan cuenta la necesidad de seguir aprendiendo, hermanos? Podemos identificar aquí, hermanos, que tienen más años en el camino del Señor y obviamente tienen más tiempo conociendo del Señor. Y pregúntenle, acérquense a cualquiera de ellos y pregúntenle si ya conocen plenamente al Señor. Y casi estoy seguro que les van a decir, no, para eso vengo. Porque quiero seguir conociendo a mi Dios. Porque quiero seguir aprendiendo de Dios. En esta porción, hermanos, el apóstol recalca que la santidad no consiste únicamente en dejar prácticas pecaminosas,
sino en aprender una nueva manera de vivir en Cristo. Asimismo, presenta un contraste entre el viejo hombre corrompido por los deseos corrompidos, obviamente, y el nuevo hombre transformado conforme a la justicia de la santidad de Dios. No solamente es dejar el pecado a un lado, sino la necesidad de seguir creyendo y creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo que Pablo está animando a la iglesia de Éfeso. Entonces, la segunda exigencia es aprender la nueva vida en Cristo. En primer lugar, Cristo transforma la manera de vivir. Dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Pablo les está echando en cara a la iglesia de Éfeso que ya habían tenido su discipulado. Ya habían tenido, ¿cómo se llama el segundo? Que decía la clase del discipulado, no, ya es el estudio. ¿Cómo se llama el estudio, hermanos? A ver. Un nuevo comienzo, ¿verdad? Ya habían pasado por varios de estas enseñanzas. ¿Y qué falló entonces? ¿El maestro no le supo dar la clase bien? Vamos a ver. Conocer a Cristo implica transformación. Aparte de ser cabeza de la iglesia, Jesucristo instruye y modela una vida santa. El evangelio, hermanos, cambia la conducta y el corazón. Tú no te das cuenta de cuán grandes transformaciones el Señor está haciendo cuando tú vienes aquí a aprender su palabra. Sí, puedes leer la Biblia en tu casa, no estoy diciendo que esté mal, al contrario, qué bueno, y les animo a que lo continúen haciendo, pero lo necesario, lo que tú necesitas es ya dar el estirón. No puedes ser un niño fluctuante toda tu vida, ya tienes que rendir frutos delante del Señor. El evangelio entonces cambia la conducta, hermanos, y el corazón. El creyente aprende una nueva manera de vivir y lo está trabajando constantemente, hermanos. Y ojo con esto, hermanos, porque si hay alguien que está trabajando en pro de tu vida, también hay alguien que no le parece. Y debemos de tenerlo en consideración, que hay alguien que constantemente está haciendo todo para llamar tu atención y atraerte hacia el pecado, regresarte a esa vida llena de pecado. En segunda instancia, hermanos, exige aprender la nueva vida en Cristo. La verdad confronta al viejo hombre. Es decir, cada momento que nosotros estamos aprendiendo de la palabra del Señor es como si abriéramos y aquí tuviéramos un espejo. Y nos estamos mirando. Como ahora que te están pidiendo, ¿no? Pon tu rostro para registrar tu número. Y ahí lo tienes que encajar justamente. Tiene que estar en la silueta que está ahí. Pues algo similar pasa con la escritura, hermano. Tú tienes que encajar en la silueta que está aquí, porque esa silueta que aparece es Jesucristo mismo, hermanos. Y tú tienes que estar viendo en la palabra del Señor. Me alejé mucho, me acerqué mucho. Constantemente debes de estar mirando esto. Despojaos del viejo hombre, dice el 22. La vieja naturaleza, hermanos, pertenece al pasado. Piensa en un prisionero que ha sido librado de prisión. Y quisiera que tuvieran esto en mente. Alguien que pasó cierta cantidad de años, 5, 10, 15, a lo mejor hasta 30 años, ¿no? Pero que aún usa su ropa de prisionero. Hay algunas prisiones que utilizan, aquí en México es color café, algo así, ¿no? No es tan notorio, vemos gente que nos gusta utilizar algo café. Pero por ejemplo hay algunas ciudades, en algunos países, que la ropa de prisionero es a rayas. ¿Se acuerdan del niño de pijama a rayas? Se llamaba, ¿no? Algo así. Entonces es muy notorio. O en Estados Unidos, ¿qué color es? Naranja, ¿verdad? Se ven hasta como los basureros. Entonces, imagínense salir, lo ven y dicen, "Híjole, no, el gobierno tiene la obligación de darte tus pertenencias con las que llegaste. No puedes salir con la misma ropa." Entonces, imaginen esto, dice, pero que aún usa su ropa de prisionero y actúa como prisionero, hermanos. Qué ironía, ¿no? No como un hombre libre. Lo primero que tú le dirías a esa persona es, ponte ropas nuevas. Los deseos engañosos, hermanos, destruyen la vida espiritual. El pecado debe de abandonarse de una manera firme y deliberada. El viejo hombre que menciona ya Pablo en Romanos y en Colosenses, la naturaleza heredada de Adán, ya estaba crucificada, hermanos. Pero ahora debía desaparecer los deseos engañosos, es decir, las tendencias naturales a la avaricia, a la ambición, amor al placer, incredulidad, orgullo y todo este tipo de conductas y pecados.
necesitamos el cuerpo para nuestra vida terrenal de relación, pero debemos mantenerlo limpio de la vieja naturaleza, como dice ahí en 1 Corintios 5:7, que es el pecado que pervierte. Necesitamos nosotros ser revestidos, hermanos. Dejar a un lado esa naturaleza pecaminosa. Regresando a esta idea del preso, un hombre pasó 20 años en prisión. Cuando finalmente obtuvo su libertad, salió por la puerta principal, pero seguía vistiendo el uniforme de preso. Un amigo le preguntó por qué sigues usando esa ropa y él le respondió, porque es la única manera en que sé vivir. Eso es exactamente lo que Pablo está enseñando, hermanos. Muchos creyentes ya fueron liberados por Cristo, y ojo con esto, hermanos, pero siguen vistiendo hábitos, pensamientos y actitudes de aquella vida vieja. Hermanos, la libertad llegó. La nueva identidad ya la tenemos en Cristo, pero todavía no se han quitado algunos, hermanos, las viejas vestiduras o, dijéramos, las viejas costumbres, los viejos hábitos. Analicemos esto, hermanos, sobre todo para aquellos, y no estoy eximiendo a aquellos que nacimos en hogar cristiano, porque todos tenemos una conversión, un punto en donde el Señor nos dice, ahora sí dime, porque la salvación no se hereda. La salvación es una decisión particular. ¿Qué eres? ¿Libre o esclavo? En tercera instancia, hermanos, hablando de esta segunda exigencia, dice, la renovación comienza, ¿en dónde? En nuestra mente. Vean el poder de la mente. Por eso les digo, el enemigo trabaja con verdades a medias y por eso tiene tanta efectividad. Porque utiliza cosas que a nuestro parecer, a nuestro entendimiento, tienen cierta razón. Como veíamos en la clase, ¿no? Les dejé una tarea a mi clase que investigaran acerca de una palabra. Para algunos conocidos y para otros no. ¿Cuál es esta palabra? Hasta para decirla está complicado. Es la revelación de Dios, su nombre, el tetragramatón. Cómo se da y todo esto. Y dicen mis hermanos, mis alumnos, bueno, nos dimos a la tarea de hacerlo, pero posteriormente comienza otras cosas y el uso que le dan, no solamente a algunos inconversos, sino a algunos grupos de hechiceros, los cabalísticos y todo esto. Y sí es verdad, porque quieren tomar parte de la verdad para echar a perder a la gente. Yo no dudaría que hubiera brujos, hechiceros y toda esta gente ajena del temor de Dios utilizando su nombre. De hecho, hay algunos que te recomiendan, bueno, si sientes que tienes mucho miedo y temor, ponte a recitar el Salmo 23. Y así como lo toman más como fetiche. Mejor vívelo y arrepiéntete. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ojo con esto, hermanos, la transformación inicia de manera interna. La mente debe alinearse con la verdad bíblica. Muchos de los que estamos aquí estamos pecando en nuestra mente. Qué bueno que no tengo ni tenemos lentes especiales. Estos, por muy bien que me ayuden, no hace ver, a ver, qué piensa cada uno de ustedes. Me espantaría, ¿verdad? Sobre todo cuando vea mis pensamientos, ¿no? Ahí. Pero Dios sí. Dios sí conoce esos pecados que tú sigues cometiendo aquí. Y es a Él a quien debemos nosotros respetar. Entonces, hermanos, esto representa más que un sencillo cambio de parecer. Representa un cambio profundo en el corazón. Es una completa renovación intelectual y espiritual. Representa no solo un cambio de modo de pensar, es un cambio del contenido de los pensamientos. Esta es la segunda acción de los que conocen a Cristo, hermanos, que han oído y han sido enseñados en Él. Una renovación espiritual de todas las facultades intelectuales. Y ojo con esto, hermanos, aunque parecería que esto nos obliga a de verdad manifestar un cambio, hay gente que solamente quiere obtener el conocimiento. ¿Se acuerdan de aquel hechicero Simón, que se encontró con dos apóstoles? Y de ahí surge, por cierto, una práctica que se le llama la simonía. Obtener el poder de Dios a través de dinero, a través del pago. ¿Qué le dice a los apóstoles? Oigan, véndanme de ese poder que ustedes tienen, porque ustedes saben hacer milagros y todo esto.
Es decir, hay gente que quiere conocer de Dios, pero no para creer. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Mucho. Sería como un lavado positivo del cerebro que antes estuvo ocupado con pensamientos bajos y vacíos, sustituyendo en lugar de ellos pensamientos dignos y elevados que edifican a la persona y glorifican a Dios. La mente del creyente, entonces, hermanos, debe ser la sede de pensamientos constructivos que iluminan y no oscurecen. Cuando una familia, hermanos, compra una casa antigua, normalmente no comienzan pintando el exterior, que ilógico sería, ¿verdad? Primero revisa las instalaciones eléctricas, las tuberías, las paredes interiores, porque una verdadera renovación comienza entonces de adentro hacia afuera. Así es la obra de Dios, hermanos. El mundo se enfoca en cambiar apariencias. Cristo, hermanos, transforma la mente y el corazón. A lo mejor muchos de ustedes también recibirán burlas, ¿no? Pues, ¿cuál cambio? Yo te veo igual de vieja o de viejo. Pero el cambio está acá. Cristo entonces transforma la mente y el corazón. Luego la transformación, ¿qué creen? Sale, fluye de la abundancia del corazón. El corazón alegre, el rostro, bien. Y una tercera instancia, hermanos, hablando de esta segunda exigencia, la nueva vida en Cristo. El nuevo hombre refleja el carácter de Dios. Versículo 24 dice, vestidos del nuevo hombre. Ok, quítate tu mugrero, pero ponte lo nuevo. Ponte lo nuevo. ¿Cuántos no cuando nos regalan algo? Yo soy de esas personas. Si a mí me regalan alguna ropa, inmediatamente me la pongo. Inmediatamente. Y esto es por dos razones. La primera es por darle gracias a Dios, porque me provee. Y en segundo lugar, para darle gracias también a quien me la regaló. Y decirle, mira, sí me quedó, sí le quedé. Gracias, gracias por pensar en mí. La nueva vida debe hacerse visible. La justicia y la santidad son evidencias del cambio, hermanos. El creyente refleja ahora la obra de Dios en él. Y sí se ve, hermanos. Sí se ve, y ustedes mismos lo han, sin duda alguna, experimentado. Un árbol, hermanos, de manzana no se esfuerza por pegar manzanas a sus ramas. Produce fruto porque esa es su naturaleza. Del mismo modo, hermanos, el creyente no vive en santidad para convertirse en un hijo de Dios. Vive en la santidad porque ya ha sido transformado por Dios. La santidad, hermanos, también se da. Y yo siempre pongo el ejemplo de Moisés. Moisés irradiaba la santidad de Dios. No era algo que provenía de él, sino era Dios el que ya había trabajado en esta persona. Y esta persona, al mostrarse con los demás, decían, tu rostro resplandece. Santidad como cambio de vida. En tercer lugar, ¿qué exige la santidad como cambio de vida? Exige reflejar el cambio en la vida diaria. En tercer lugar, entonces, hermanos, Pablo aterriza la santidad en la vida práctica de cada miembro de la iglesia. Es necesario ser un reflejo del Señor delante del mundo. Para eso estamos. Ojo, un reflejo. Usted, a lo mejor la pregunta es muy sencilla y muy obvia ya. Algunos dirán, pues qué tontería. ¿Qué es más importante, el sol o la luna? Muchos dirían, no, pues la luna, porque la luna alumbra de noche, ¿no? Y ese era el pensamiento de antes, hermanos. Que la luna ilumina en las noches, del sol de día, pues qué chiste. Nosotros, hermanos, somos como la luna. ¿La luna de quién recibe la luz? Del sol. ¿Quién es el sol? Dios. Dios representa al sol, que es el que irradia toda esa luminosidad. Que a veces uno dijera, estas luces, por muy potentes que sean, no se compara con la luz del sol. Porque si el sol cuando se oculta, ¿cómo se ve todo? Totalmente en tinieblas. Y si la luna brilla por su ausencia, porque ahora le tocó dar vuelta por otro lado, hemos tenido noches demasiado oscuras. Se va la luz artificial, a correr todos, ¿verdad? A guardarse. La nueva vida en Cristo, hermanos, no solo es una transformación interna, sino que se exterioriza diariamente en la manera de hablar, de actuar y de relacionarse con los demás. Y aquí vamos a hablar un poquito más de la práctica, de la santidad como algo práctico.
La santidad no solamente es que me baño, me rasuro, me perfumo y ya estoy impecable. La santidad tiene que ver con algo que reflejas a los demás y que la gente lo nota. La gente se va a dar cuenta si eres o no eres cristiano. Tan solo en tu manera de expresarte. Cuando somos niños, hermanos, cuando somos niños cristianos, hay veces que hay algunos pequeñines cristianos de iglesia que no se comportan igual en las escuelas. Espero que no seas uno de ellos o no hayas sido uno de ellos. Porque se empiezan a mimetizar, es la palabra, con sus amigos, sus amistades que no son cristianos. Al punto de que ya no distingues quién es cristiano y quién no. Y esa tentación la llegamos a tener todos los que somos niños de iglesia. Porque a veces hasta nos da pena ser los distintos o los diferentes en la... No queremos ser diferentes a los demás. Pero de verdad aconséjenle a sus hijos. Ese es un regalo de Dios. Esa es una bendición que tú no seas igual a los demás. Es más, tú estás para darle ejemplo a ellos y no al revés. No que ellos impacten tu vida para mal. ¿Qué quieres hacer que ellos hacen? ¿Decir groserías? Muy sencillo. Y muchos niños de iglesia en las escuelas son súper groseros. Y no solamente en las escuelas, yo los he escuchado en las iglesias. Muchos niños así lo son. Muchos tuvimos la tentación, pues claro, estamos en un país que es pícaro. Ahora, ese no es pretexto para decir, bueno, pues es que es la cultura. No. Recuerden que nosotros somos a contracultura. Y dice la Escritura, y esa es una advertencia, dice que de toda palabra ociosa vamos a ser llamados a cuentas delante del Señor. Imagínense la cara de los niños cuando les digan eso. Van a decir, entonces yo a lo mejor puedo engañar a mis padres, que soy bien cristiano, y que hablo puras historias bíblicas, pero por acá puras historias urbanas, ¿verdad? Entonces, la tercera exigencia es reflejar el cambio en la vida diaria. Y vamos a ver por lo menos cinco cuestiones prácticas que tienen que ver con exteriorizar tu santidad. En primer lugar, hablar con verdad. Dice el versículo 25. La mentira pertenece a la vieja vida. La verdad fortalece la comunión entre creyentes. El nuevo hombre habla con integridad. Hay que saber hablar, hermanos. Hay que saber hablar. No solamente las groserías tienen que ser parte de los adornos cuando hablamos. ¿Sabían ustedes que el idioma español es uno de los idiomas que tienen más palabras que otros? Es de los que está saturadísimo. Tal vez porque utilizamos muchos adjetivos. Pero no crean que porque decimos más groserías que otros países, que a lo mejor pudiera ser parte de, ¿no? Pero debemos de tener mucho cuidado. Entonces es hablar con verdad. La mentira pertenece a la vieja vida. La verdad fortalece la comunión entre creyentes. El nuevo hombre habla con integridad. Dice esta ilustración, la confianza es como una hoja de papel, hermanos. Cuando las arrugas, puedes intentar alisarla otra vez, pero nunca se volverá a quedar igual. Así sucede con la mentira. Una sola mentira, hermanos, puede dañar años de confianza. Por eso Pablo insiste en hablar con verdad. En segundo lugar, dice controlar el enojo antes que produzca pecado. Versículo 26 y 27. El enojo, hermano, sin control abre espacio al pecado. Dice la Escritura, enójense, pero no pequen. Airaos, pero no pequéis, dice. El creyente debe resolver rápidamente los conflictos. Satanás, hermanos, aprovecha corazones resentidos y se convierte en tu mejor aliado. Iba a decir tu mejor amigo, pero él no es amigo de nadie. Pero él te empieza a llenar la cabeza de ideas. No, mándalos a volar a todos. Tú tienes la razón. A ti fue a quien te ofendieron. Yo que tú me iría. Yo que tú esto. Muchas cosas. Un hombre, hermano, estaba tan enojado que clavaba clavos en una cerca cada vez que perdía el control. Imagínense. Con el tiempo aprendió, hermanos, a dominar su carácter y comenzó a sacar los clavos. Cuando terminó, su padre le mostró los agujeros que habían quedado y le dijo,
Los clavos ya no están, pero las marcas permanecen. Las palabras dichas con ira pueden ser perdonadas, pero muchas veces dejan cicatrices. Esos hoyuelos que se quedaron ahí. Por más que las quieras resanar y todo, ahí está marcado. La tercera práctica, hermanos, es vivir con integridad y generosidad. Versículo 28. El nuevo hombre abandona prácticas pecaminosas. El trabajo honra a Dios. El creyente aprende a compartir con necesidad ajena. Es decir, ve la necesidad de los demás. Vivir íntegramente, pero también ser generoso. Hermanos, el mar muerto recibe agua constantemente, pero no tiene salida. Por eso está tan salado. Y no estoy hablando de suerte, estoy hablando de que de verdad contiene muchísima sal. Por eso no produce absolutamente vida, es decir, no hay fauna en ese lugar. Todo se queda allí. En cambio, hermanos, el mar de Galilea recibe agua y la comparte. Por eso está lleno de vida, hermanos. Hay creyentes que solo reciben bendiciones. Otros reciben y comparten. Pablo dice que el nuevo hombre trabaja no solo para sí mismo, sino para tener que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué tal las necesidades de los demás, hermanos? ¿Te has puesto a meditar? Yo he visto que los hermanos han padecido mucho, no tienen trabajo. ¿Te has acercado? ¿Te has interesado por la necesidad de los demás? Esta es parte, hermanos, de esa exigencia de cambio de vida diaria. En cuarto lugar, hermanos, hablar palabras que edifiquen. No se trata de enmudecer, porque si nada más el hablar mal y el decir groserías es parte de tu vocabulario, ya después de esto eres serio. Casi ya no habla, ¿no? Pues ni le des cuerda, porque cuando habla parece taravilla. Habla y habla y habla y puras cosas que hieren. Las palabras revelan la condición del corazón. La comunicación debe producir gracia. El creyente debe edificar y no destruir. Hay veces, hermanos, que los hermanos solamente necesitan un pequeño empujón para sacarlos de un estado de dificultad o para meterlos ahí. Esa gotita que derrama el vaso, como dice. Si tu palabra no le ayuda, sino todo lo contrario, tú vas a ser responsable también de las calamidades de tu hermano. Un maestro, hermanos, entregó a un alumno una hoja de papel y le pidió que, bueno, ya lo vimos esto. Es decir, hermanos, nosotros debemos de tener en consideración lo que decimos también puede generar heridas. Y esas heridas, en un momento dado, pues te perdonan y todo. Pero la confianza que te puedan llegar a tener, a veces difícilmente la vas a recuperar. En quinto lugar, hermanos, el quinto cambio, hermanos, versículo 30, no contristar al Espíritu Santo. ¿A qué nos referimos con esto, hermanos? Hacemos llorar a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a escuchar de nuestros padres, de nuestros abuelos. Las groserías hacen llorar a Dios. Bueno, decían al niño Dios. Y cosas por el estilo. Digamos, de alguna manera tenían la idea, ¿no? Pero a veces nosotros no nos entra en la mente que lo que estamos diciendo estamos ofendiendo a Dios. Y estamos generando ese sentimiento. Por eso decimos que Dios es una persona. Son tres personas en uno. Pero una de las características de una persona son los sentimientos. Y no solamente podemos generar en Dios alegría, sino también tristeza. No contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el creyente, hermanos. Ojo, en el creyente, no en el inconverso. La santidad involucra comunión con Dios. El pecado afecta la relación espiritual. Un hijo que ama profundamente a su padre no solo evita hacer cosas malas por miedo al castigo, hermanos. Porque mi papá sí pegaba, o porque mi mamá sí me disciplina. Evita hacerlas porque no quiere entristecer a quien ama.
Y hay veces como hijos, hermanos, tenemos en poco el dolor de nuestros padres. No nos damos cuenta que nuestros padres sufren cuando nosotros comenzamos a ser rebeldes, comenzamos a hablar de manera distinta. ¿Qué te da derecho? Ya eres adulto. Y ya porque eres adulto tienes el derecho de faltarle al respeto a tus padres, hablar mal delante de tus padres. Cuando éramos niños nos decían nuestros padres, no quiero escuchar ninguna grosería. Pero ya cuando somos adultos de repente nos soltamos y ya soy grande, ya sé lo que digo y ya sé lo que hago. ¿Tú crees que todo eso no le afecta a tus padres? Definitivamente le va a afectar toda la vida. El ver al hijo o a la hija que crió actuando de una manera irrespetuosa, faltándole el respeto principalmente a ellos. O ahora imaginemos a Dios, hermanos. Entonces, evita hacerlas porque no quiere entristecer a quien ama. De la misma manera, hermanos, la santidad no es solamente evitar pecados, es cuidar una relación. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Que si nosotros cuidamos nuestra manera de hablar, estamos conservando esa relación que tenemos, esa intimidad que tú tienes con Dios, hermano. Esa intimidad. El Espíritu Santo vive entonces en nosotros. La pregunta no es solamente, ¿puedo hacer esto? Sino, ¿esto agradará al Espíritu que mora en mí? Porque a lo mejor te cuidas del pastor, de que no se te salga culebras y escorpiones de la boca. Pero por allá andamos pensando y mal pensando. Y te voy a dar una sexta más. Reemplazar la amargura por el perdón y amor, basado en los pasajes finales 31 y 32. La amargura destruye relaciones, hermanos. El creyente debe abandonar actitudes. Ojo, primero hablamos de palabras y ahora estamos hablando de actitudes pecaminosas. El perdón refleja el carácter de Cristo. Se cuenta, hermanos, la historia de una mujer que llevaba una bolsa con piedras. Cada vez que alguien la ofendía, con el paso del tiempo la bolsa se hizo tan pesada que apenas podía caminar. Un día entendió que la única manera de avanzar era soltar las piedras. Y así mismo es el rencor, hermanos. Castiga más a quien lo carga que a quien lo provocó. Ahí ves, la gente dice, yo te ofendí. No, pues yo ni te tenía en el radar. No lo decía por ti. Y la gente está tan sentida y ensimismada. Y aquí en México esa palabrita. Quítensela, hermanos, por favor, como consejo. Quítense la siguiente palabra. Lo dijo por mí. Seguramente lo dijo por mí. Todos lo tenemos, hermanos. Y como cultura así somos. Seguramente lo está diciendo el pastor por mí. Hermanos, esto es palabra del Señor. Y si lo está diciendo Dios por ti, créelo que sí. No el pastor. ¿Sale? Y no estén cargando su costalito de piedras, como dice esta ilustración. El perdón no cambia el pasado, hermanos, pero libera el corazón para seguir adelante. Tú no vas a poder cambiar si te ofendieron, no vas a poder cambiar esa acción. Pero tú vas a decir, yo no cargo con esto no es mío. Ahí está. En su momento trató de hacerme daño o cualquier cosa, yo ahí lo dejo, no quiero cargar con él. Si vienen a arreglar las cosas, las situaciones, háganlo de verdad, con humildad, con mansedumbre. Acepten, pero también pidan perdón. Hay que aprender a hacer todo esto porque tiene que ver con la santidad, hermanos. Concluyendo, pues, hermanos, la santidad no es solo una apariencia religiosa, un cambio superficial de conducta. Pablo enseña que la verdadera conversión empieza cuando Cristo cambia la mente, el corazón y la forma de vivir del creyente. Hay que renunciar a la vieja vida, hay que renovar el entendimiento y el nuevo hombre debe reflejarse en la vida, debe reflejar esto en la vida todos los días, en palabras, actitudes y en relaciones. La evidencia, hermanos, de la santidad no está solo en que el creyente deja de hacer. Era lo que les decía hace un momento. Entonces ya no voy a decir nada porque lo único que sé hablar son puras peladeces. No, aprende a hablar bien. Entonces, sino en la nueva vida que ahora manifiesta por Cristo. Por eso la santidad es una mutación. Aquí vemos un proceso de mutación, aparentemente producida por una transformación interna. Dios no llama tan solo a su pueblo a apartarse del pecado, sino a vivir reflejando el carácter del hombre nuevo, creado según su voluntad. Una oruga, hermano,
hermanos, puede pasar toda su vida arrastrándose sobre las hojas, pero cuando ocurre la transformación se convierte en mariposa. No es un cambio de maquillaje, no es un cambio de apariencia, hermanos, superficial. Es una transformación de naturaleza. ¿Cómo puede ser que de un gusano pase a un animalito que vuele? Es una transformación de naturaleza. Eso es lo que Pablo describe en Efesios, en el capítulo que acabamos de trabajar. La santidad no consiste en parecer diferente. Consiste en ser diferente porque Cristo nos ha transformado desde adentro. La evidencia finalmente de la santidad no es que una persona haya mejorado algunos hábitos. La evidencia de la santidad es que Cristo ha transformado completamente la dirección de nuestra vida. Santidad como cambio de vida. Pongámonos de pie, hermanos, y agradezcamos al Señor este momento. Queremos agradecerte, Señor eterno, por la oportunidad que nos das de vivir. Nos has regalado una nueva vida en Cristo, pero también las exigencias, Señor, que tú pones hacia nosotros son reales y son necesarias. Y no se trata, como lo mirábamos, como lo escuchábamos, Señor, de quedar de una manera pasiva. Tú quieres hijos activos que reflejen tu santidad, Señor. Que reflejemos, Padre Celestial, lo que tú eres, lo que el mundo necesita, lo que realmente existe, lo que es real, y ese eres tú. Ayúdanos, Padre Celestial, como iglesia, a ser santos, porque tú eres santo. En tu mano nos ponemos y te damos la gloria solamente a ti, en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Porque todo